Y hoy quiero saludarlos a todos, a los que nos ven también saludarlos allá, a los que los van a ver en diferido, porque qué bueno venir a la iglesia, qué bueno congregarse, qué bueno oír la palabra, qué bueno levantar las manos para alabar al Señor. Eso es una cosa maravillosa. Esa es la vida del creyente, esa no es la vida del mundo. Ninguno en el mundo dice, hoy es domingo, ¿qué voy a hacer hoy? Estoy como aburrido, voy para la iglesia. No, el que ya nació en Cristo y que Dios nos trae, obviamente, pues venimos con gozo, por congregarnos con gozo y porque tenemos fe en que el creer al Señor no es en vano. Creerle a Dios vale la pena. Amén. Hoy quiero compartir una enseñanza de parte del Señor. Se llama la parábola del arado. Salir para no volver atrás. Es la parábola del arado. ¿Alguien de pronto ha arado el campo? ¿Alguien sabe qué es arar? Más o menos. Yo pensaba que lo que yo creía era arado, pero realmente entendí que no era arado. Hasta que no me dio el Señor a eso. Pero ¿por qué nos trae esa palabra el Señor esta mañana? Bueno, mejor antes de comenzar voy a orar más bien para que Dios nos hable. Amén. Mejor porque si no sería palabra del hermano Juan Moreno y no de parte de Dios. Señor, en esta mañana en tus manos pongo mi vida. Hoy vengo a alabarte, glorificar tu nombre, bendecirte. Hoy vengo con temor y temblor a transmitir tu mensaje. Y yo te pido que esta palabra sea bendecida desde el cielo, sazonada desde el cielo, que afirme la fe de cada hermano que ha venido esta mañana, que afirme mi fe también en el nombre de Jesús. Y en medio de la palabra yo te pido que tú te muevas con milagros, señal y prodigio, Señor. Bendecimos la iglesia, bendecimos a nuestros pastores en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí hay conductores, levanten la mano con los conductores. ¿Pero de conductor de qué? No he dicho todavía de qué. ¿De patineta? ¿Patineta alguien conduce? ¿Tú tienes patineta? Bueno. ¿De bicicleta? Bueno, entonces de moto, de vehículos como el carro, bus. ¿Aquí alguien maneja un avión? ¿No? ¿Por qué se ríen? ¿Puede haber un piloto? ¿Puede haber? ¿Por qué no? Si hablamos de las motos o de los carros van siempre hacia adelante, ¿no? Nadie hizo un carro para que andara para atrás, pero tiene unos espejos auxiliares enfrente, a la mano izquierda y a la mano derecha. ¿Para qué? Para proteger a los que van con él y él mismo y el vehículo de no estrellarse y poder girar a la derecha, girar a la izquierda o quien venga detrás, ¿sí o no? Pero para eso no es para nada más. O sea, el que va manejando no anda así con el espejo, no. Porque si anda así, ¿qué va a ocurrir? Se estrella. Pero los aviones no tienen espejo retrovisor. ¿Qué tal un avión con cuádreme el espejo allá o cuádreme el espejo aquí para eso? No los tiene. Y no lo tiene por la sencilla razón que cuando el avión arranca, él arranca hasta llegar a unos 800 o 1000 kilómetros por hora, hasta llegar ¿a dónde? A su destino. No puede parar en el camino. Ahí tenemos una parada para que usted vaya al baño, para que usted tome. No, eso no ocurre. Sino hasta que no llega, no. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues que hay un peligro en la vida del ser humano y es estar aferrado o mirando al pasado. Como recordar lo que fue. Puede recordar glorias pasadas, que fue, que ganó, que hizo, que se fue gerente, que ganó campeonatos, que tuvo mucho dinero, que ya no tuvo. Puede aferrarse al pasado. Puede aferrarse a relaciones tóxicas. Cuando yo vivía con el aquel, cuando yo vivía con la aquella, por ejemplo, éramos felices. O sea que lo que está viviendo hoy, ¿qué es? Malo. Y puede en su corazón, por causa de estar viviendo el pasado, no estar haciendo un buen presente y viendo un buen futuro. Mire que eso ocurre en el ser humano, en el común y corriente de la gente es lo más normal. Pero en un cristiano, pregúntese, ¿lo estoy haciendo? Porque esa palabra viene para hoy. ¿Sabe? El problema que surge cuando un recuerdo del ayer, ya sea producto de una gloria o una frustración, se convierte en una obsesión hoy. Y todavía siguen buscando en las redes sociales dónde está la fulana o el fulano o el aquel, o qué me hizo o qué no me hizo, o qué va a su empresa como fue la que yo alguna vez tuve. Yo fui dueño de esa empresa, ya no soy, pero fui dueño de eso. Pero
en el caso del pasado adquiere un peso desmedido sobre usted y su nivel de bienestar interior, tanto que le impide disfrutar el presente y planear el futuro, porque ese es el problema. De tanto estar mirando el pasado, como si el pasado le llenara momentáneamente, ¿no? Cuando yo tuve esto, yo hacía. ¿Ha escuchado eso de alguien alguna vez? No, de los abuelos que cuentan historias, que también son inválidas. Yo hacía antes eso. Hoy no, pero antes hacía eso. Y el antes, y el antes, y el antes. Ahora, hay personas que toman un rol de víctimas ante la vida. Y si no hubiera pasado eso, yo sería otra cosa hoy. Y no digo que no sea una realidad, pero siguen pensando que si en el pasado no hubieran hecho eso, o tomado mala decisión, o caminado así, o caminado así, hoy no serían diferentes. ¿Acaso no dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí lo está diciendo? Y cuando habla de nuevas criaturas, dice, y las cosas viejas, díganle al que está a su lado, las cosas viejas pasaron. Y a los hombres también las viejas. El problema de ser víctima del pasado es que le echo la culpa al pasado. O sea, padres, primos, hermanos, familiares, novios, novias, en fin, lo que sea, jefes, le siguen echando la culpa a las personas. Y entonces están viviendo ¿de dónde? Del pasado. Y otra cosa muy importante es cuando se comparan de forma constante con los demás, idealizando los logros ajenos en vez de centrarse con los propios. Era un error de los papás. Ay, si usted fuera como el hijo de la tía tal, sería diferente. Y lo comparaban de pronto a los hijos con personas. Dañino, porque el problema no era del niño, sino del adulto. Ahora, es imposible olvidar el pasado precisamente porque el recuerdo es inherente a la memoria. O sea, si está en la memoria, ahí va a estar. Usted no puede coger y control chip, control suprimir, control del y borrarse de esa memoria, no se puede. No puede ir a donde el hipnotista, hipnotíceme por favor para que me borre el pasado. Bórreme ese dolor del pasado. A menos de que tenga un problema de una enfermedad mental que ya puede ocurrir. Pero quiero decirles esto, iglesia, es una introducción nomás. Dios nos enseña que el pasado no determina mi futuro, pero mi futuro está en las manos de Dios si yo le creo. Amén. Eso es lo que sí dice la palabra. Acompáñenme por favor en la Biblia. Sigo con la introducción al libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 al 19. Isaías, capítulo 43, versículos 18 al 19. Alice su Biblia, tenga su esferito, su agenda, escriba para que le quede grabado en su corazón. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Todos ya están listos? Perdón, en la pantalla dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la oscuridad. ¿A quién le alaba el Señor por Isaías? ¿A quién estaba hablando? ¿Discipulados? ¿Los estudiantes discipulados están aquí? Muy bien. ¿A quién le estaba hablando el Señor con la carta de Isaías? A su pueblo. A su pueblo, como hoy esta mañana nos está hablando a su pueblo. Y le está diciendo, dejen atrás lo que ustedes vivieron en el pasado. ¿Se acuerdan que cuando el Señor llamó a Moisés, solo va a ser encuéntranos en nuestro canal de YouTube, Sembradores de Luz, lo llama y se le aparece en una zarza de fuego y le dice, Moisés, usted me va a servir. Y él tatareteó, dijo, no, yo no puedo, usted va a ir a hablar con Faraón, porque mi pueblo está clamándome para que lo liberte de allá. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que usted y yo, cuando el Señor nos sacó de allá del mundo, nos libertó de una esclavitud en la cual vivíamos en otro tiempo. Y entonces se acordaban de pronto en la formación, porque claro, estaban allá en Egipto esclavizados, construyendo la pirámide, a lo mejor no sé qué estaban construyendo, y trabajaban jornadas arduas, pero les daban la comida, les daban los deleites, les daban allá, y eso se hizo como que, y estaban acordando que, uy, ya tenemos comida, aquí ya comíamos, porque cuando los saca el Señor del mundo, o de Egipto, que es lo que representa la esclavitud, los saca la bendición de la formación, y les empieza a dar algo que no conocían, que era el maná. ¿Se acuerdan que el Señor... Aquí se ha hablado del maná, que eran como copitos, como de semilla, algo así? Y le mandaba la orden, cojan solamente lo del día, porque el que cogía más por avaricia, al otro día, ¿qué? Se le olía
Y eso los alimentaba. Pues claro, estaban caminando, siguiendo al Señor, comiendo, y se acordaban, uy, en el pasado, sí, yo era esclavo, pero allá comía. ¿Cuántas veces uno añora el pasado y no recuerda que allá sufría, que no llenaba ese vacío en su corazón, que mantenía desesperado, que mantenía endeudado, que mantenía emproblemado, por ejemplo? A veces uno se le olvida eso. Y llega uno al camino del Señor y sigue aún mirando atrás y no diciendo, Señor, edifícame o constrúyeme, haz algo nuevo en mí. Entonces Dios da muchas oportunidades. A este pueblo tuvo que aguantarle las murmuraciones muchas veces que eran contra el Señor por rebeldía. Pero Israel no se percataba de los peligros que venían y marchaban obligados hacia el destino que Dios les tenía preparado. Los rescata, los saca con joyas, abre el mar rojo como una señal del poder del Señor tan tremenda, cruzan y entran y siguen murmurando, como cuando uno va al Señor y cree que ya está su respuesta ya instantánea. Claro, puede ser si es la voluntad de Dios, pero a veces se murmura en el corazón porque Dios se ha demorado en darnos la respuesta a lo que hemos pedido. Y cuando Dios te está formando y te está enseñando, te está edificando con propósito. Es con propósito. Entonces, si Israel permanecía atascado en el desánimo y la seducción de Babilonia, nunca buscaría las cosas nuevas de la liberación del exilio. Hasta que no aprendamos a mirar hacia adelante, no podremos proyectarnos y continuar el plan que Dios diseñó para su vida. Usted, cuando se convirtió a Cristo, perdón que les pregunte y no me contesten, usted le preguntó al Señor, Señor, heme aquí, guíeme, haga conmigo lo que usted quiera. ¿Usted sí le dijo al Señor eso? Uno llega, se sienta, acompaña, oye la palabra, haga una oración por mí, se va. Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, ¿qué le dijimos? Porque el Señor dice la palabra que todo el que cree en Él nunca será avergonzado. Y cuando yo decidí seguirle, cuando hablamos de conversión, estamos diciendo que decidí salir del camino que estaba para introducirme en sus caminos. Y no porque Dios lo vaya a llevar a usted por el mal, jamás, pero lo está llevando al camino de la bendición. Muchos a Jesús lo seguían. ¿Se acuerdan que hemos visto muchas parábolas de que a Jesús lo seguían? Entonces, una cosa es acompañar y otra seguir. ¿Se acompaña o usted le sigue? Y estas palabras tienen propósito. ¿Usted acompaña o usted sigue? ¿Por qué se discipula? Los que se discipulan. ¿Por qué hacen un devocional cada día? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué levanta usted una oración al Señor o una intercesión? ¿Cuál es el propósito? Usted, cuando está orando, sabe que tiene con Dios un encuentro. Es un encuentro. Y vayamos a la palabra entonces, a los que nos ven también. Alicen su Biblia en Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62. Estaremos esta mañana, como todos los domingos, escudriñando la palabra. Dígale al que está a su lado, escudriñe la palabra. Escudriñar es rasgar, es buscar, es hallar algo más allá del texto. Y quiero contarles que en ese momento, y vamos a hablar del Señor Jesús, porque la palabra es la palabra del arado, perdón, gracias. Había mucha gente que quería seguir al Señor. Y usted mira el capítulo 9 y el 10 y hasta los días más atrás, y el Señor va en su gloria en un momento tremendo de su ministerio evangelizando, ¿cierto? Acompañaban los 5,000 y cuando tenían hambre les dio comida material, multiplicó los panes, le trajo libertad a un endemoniado, el hijo de una persona que clamó, mi hijo está endemoniado. Fuera de esos, los apóstoles vieron la transfiguración, los discípulos. Entonces está en un momento de mucho corre-corre, un momento álgido del ministerio, porque en el capítulo 10 el Señor envía a 70 a predicar la palabra. Porque no nos habla mucho, pero si envió 70 era porque ya hizo que esas multitudes que lo acompañaban, unos se estaban discipulando, estaban formando. Y los envió a predicar la palabra del Señor. Entonces, él ve mucho, o sea, la gente estaba viendo que la fama de Jesús había crecido demasiado. Por eso era normal que muchos quisieran seguirle y servirle. Es como cuando a usted le dicen, uy, fui a tal denominación de tal lugar, uy, allá, no, y sí, se vio, y sí, ahí se hizo, uy, la gente se botó al piso, uy, esos se liberaron, ¿sí? ¿Se ha escuchado eso? Cuando estamos en el comienzo de conocer al Señor pasaba lo mismo. Vaya a tal lugar porque allá hay milagros de sanidad,
Y allá corríamos. Vaya a tal lugar porque allá hay milagros económicos. Y allá corríamos. Y estando congregados, entonces, ¿era por los lugares? No es por lugares. Pero la gente corre donde ve que de pronto hay respuestas. Y cuando el Señor hacía milagros, obviamente la fama crecía, obviamente le seguían porque querían ver sus milagros y de pronto pedir a muchos. De allí que cuando usted mira en una parte donde está el Señor caminando con Jairo y la mujer del flujo de sangre lo alcanza y tanta gente dice, no, al menos con el que toque el manto sé que ahí viene poder de Dios. Y tocó el monte, ¿se acuerdan de esa palabra? Tuvo fe en su restauración porque había gastado todo su dinero en médicos, como ocurre hoy en día, que se gasta mucho dinero en médicos y a veces no hay sanidad. Entonces aquí vemos que hay unos que se siguen al Señor por emoción y otros por convicción. Leamos por favor el versículo 57. Dice la palabra del Señor, Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Acaso no iba con el Señor caminando por el camino? Pero esta persona, y no las quiero juzgar porque hay algo rescatable de lo que aquí vamos a leer, y es que tomaron su decisión ya de no acompañar, sino de seguirle. ¿Sí ve la diferencia entre acompañar y seguir? A los que nos ven en diferido, usted puede conectarse y ver las predicaciones, pero la pregunta del Señor es, ¿usted acompaña o usted sigue al Señor? Entonces, en el versículo 58, mire lo que el Señor Jesús le dice: las zorras tienen ¿qué? Y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Que Jesús era pobre? Pero la gente lo puede pensar. Uno lee ese versículo, no tengo dónde dormir, no tengo dónde recostar la cabeza. Y por causa de versículos, cuando no se estudia la palabra, muchos pueden creer de que el Señor no le va a proveer lo que usted le está pidiendo tanto. ¿Sí o no? Pero en su milagro de la multiplicación de los panes y los peces, haya mostrado ¿qué? Que tenía cómo sostener a los que lo siguen. El que se congrega en una iglesia y decide discipularse para servir, sabe que Dios le va a sostener. Esta mañana compartí algún recuerdo que me trajo el Señor de una iglesia cristiana en los llanos, en un pueblo muy escondido por allá, y me dio porque pues ya yo conocía al Señor, voy a oír la palabra, y estaban dando el informe de su trabajo misionero. Muchos pueden decir, Señor, yo quiero servirte en las misiones y mándame a Argentina. Y el informe que estaban dando era que habían ido hasta la Patagonia, que creo que es el último lugar de Argentina allá en el Polo Sur. Y hasta ese fue hasta la última casita, fueron, no sé cómo, trineos y fueron a predicar la palabra a lo último de la tierra. Y eso que hoy me quedó grabado en mi corazón, porque entonces el Señor los sostuvo ahí hablaron de ofrendas y que mandaron de otras ciudades y que fueron gente a llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Pero este hombre que ya decide seguirle, ¿cierto? El Señor Jesús le dice, oiga, si usted viene porque le dé casa o carro, no tengo yo a dónde recostarme. ¿Verdad que al leer ese versículo entendemos que el Señor no podría proveerle eso? ¿O lo estaba poniendo a prueba? Ahora, estaba el Señor rápido, toca ir a predicar porque son muchos, no alcanza el tiempo, me tengo que cumplir con el cronograma del ministerio. Este que le preguntó, dice Mateo 8:19, dice que era un escriba. Y si este escriba era el hombre que documentaba lo que le decían que documentara y caminaba pensando, esto es milagro, allá libertó al tal, sacó aquí demonios, multiplicó cómo hacer los panes, los multiplicó, los relataba. Y dice, quiero seguirle. Entonces cuando yo me convierto a Cristo no estoy acompañando, sino estoy siguiendo. Porque esa es la parte que el Señor nos va dando de su amor para que podamos permanecer creyendo que Él nos llamó. Entonces lo había seguido. Y hay gente que sigue el evangelio de la prosperidad. ¿Ha escuchado usted hablar del evangelio de la prosperidad? Traiga su pacto, traiga su diezmo, Dios le va a dar 7 veces. Y toman versículos de la palabra del Señor. Eso no quiere decir que usted entonces no vaya a dar lo que es de Dios. Lo que sí quiere decir es que usted no pone como una apuesta como quien va a hacer lotería o va a jugar chance. Y para hoy el número es tal cual. Sí, porque yo vi la placa de tal y vi tal, sí, el número es tal. No, eso no es así. Las cosas del reino se mueven por fe.
por la misma fe. Entonces, seguir a Cristo como discípulo tiene un costo. Dígale que está a su lado, hay un costo. Nadie obviamente pagó una entrada aquí, obviamente que no. Sino que muchas veces están las personas mirando atrás como el pueblo de Dios, que miraba lo que tenían, lo que no sé, como que las glorias pasadas y como que se conforman con eso. No, pero yo tuve, hoy no tengo, pero hoy yo tuve. No, pero yo fui. No, pero yo hice. No, y tal cosa. Y se quedan ahí atrás mirando. Si usted maneja patineta, no creo que mire para atrás. Valoro a los que manejan patineta porque es que usted es el equilibrio. O sea, la carrocería es uno. Pero tiene un costo. Creer es un costo. Ojalá que uno pudiera comprar, deme en la droguería 5 miligramos de fe y cada 8 horas me tomo una pasta. No, en serio, a veces la fe es tremenda. Hoy compartíamos esta mañana Hebreos 11:1, que todos se lo saben. Si le pregunto, usted se lo sabe, Hebreos 11:1. Pero después la fe, la certeza, la convicción de lo que yo no veo. No sé cómo va a hacer el Señor con mi milagro, pero sé que lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo el versículo. En el 59 dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pues obviamente al que se le muere un familiar, uno tiene que enterrarlo. El que ha perdido un ser querido tiene un duelo difícil, que solo lo vive el que tiene ese amor por su pariente. El que está allí tiene que obviamente ir a enterrar. Dios es Dios de orden. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y qué? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Alguien entiende esa comparación de que los muertos entierran los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios? Iglesia, el que no ha nacido en Cristo anda muerto espiritualmente, anda separado de Dios. Pero el que ya nació en Cristo es una nueva criatura. Es una nueva persona que ya pasó de muerte a vida. Es una persona que Dios le va a sacar de donde sea para que ministre las naciones con la palabra de Dios. Vaya y predique el reino. Entonces, en este pasaje no se quede pensando que Jesús es un desconsiderado, porque como buen judío conocía la cultura, y como en todas las culturas, ¿se acuerdan que en los pueblos y hasta en los barrios se caminaba con el féretro hasta el templo católico y allá se velaba y todo el mundo iba detrás? Eso es una parte de una cultura. Entonces, enterrar a un padre es muy importante en cualquier cultura y más en la judía. Pero no era que el Señor estaba siendo duro con este hombre que le quería seguir, sino solamente le dio a entender la analogía: deje que los muertos entierren los muertos. ¿Sabe por qué predicamos el evangelio? ¿Sabe por qué son importantes las misiones? ¿Sabe por qué es importante el evangelismo? ¿Saben por qué es importante los retiros con los jóvenes? Para que el enemigo, que les ha metido una cantidad de mentiras a ellos, donde les está diciendo que para qué tener familia, que para qué tener hijos, que a los 20 años ya un joven no tiene futuro, 22 años ya no, ya para qué, eso se va a acabar, eso está muy difícil. ¿Dónde se perdió la esperanza? Cuando en las casas se dejó de leer la Biblia, o se dejó de ir a misa, por ejemplo. Entonces, hay un costo. Versículo 61, por favor. Esta es la parte central de la enseñanza de hoy. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero, una objeción, déjame que me despida primero de los que están, ¿en dónde? Y Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado, digan el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. ¿Será que esos 3 hombres que querían seguir a Jesús eran malos? No, querían seguirle, pero él les estaba advirtiendo lo que significa que usted se cambió de religión. No, nació en Cristo y ahora caminar con el Señor tiene un propósito, tiene un orden y también tiene un costo. Y cuando habla el Señor de cualquiera que pone la mano en el arado, no mira hacia atrás. ¿Ha escuchado esa palabra muchas veces? ¿Alguien sabe qué es el arado? ¿Sabemos qué es el arado? Claro, ojo a eso. Muy bien, hermana. Para usted arar algo tiene que tener tierra.
Pero el arado es el instrumento para arar la tierra. El arado es un instrumento. Si tienen de pronto la diapositiva, te la encargo. Y antes de que la coloquen, Jesús conocía lo que había en los tres hombres. El uno iba a entrar al papá, el otro se iba a despedir, el otro a lo mejor le seguía porque tenía claro que tenía necesidad. Y cuando la gente busca del Señor, no es que esté mal, porque Dios nos da, o sea, Dios nos provee. O sea, no podemos negar que por la misericordia de Dios nos provee para comprar, para pagar, pero nos enseña primero a ser buenos mayordomos. Y un mayordomo sabe administrar lo que es de Dios. Un mayordomo tiene familia, tiene prioridades. Y el arado es eso, lo que usted ve que el señor, el campesino, coloca su mano en el instrumento que hace que la tierra ¿qué? Se revuelque. Entonces, arar es muy diferente. O sea, ¿qué significa arar la tierra? En la agricultura, antes de sembrar, la persona debe abrir surcos en la tierra, remover el suelo, ¿para qué? Ablandar la tierra. ¿Por qué hay que ablandarla? Alguien que me enseñe aquí, que nos hablemos y los que nos ven también. ¿Por qué hay que ablandar la tierra? Sí, ¿para qué? Para que el grano penetre, porque hubo un cultivo anterior y ese cultivo, la piedra la volvió dura, es apretada. ¿Qué tiene que ver la agricultura con la fe? Todo. Si Jesús está hablando, el que quiere seguirme y no pone su mano en el arado, no mira para atrás. Está diciendo el Señor, claro, y se involucra el término arar, el término tierra y el término semilla. ¿Qué dije yo? Arar, sembrar, semilla. Entonces el arado es un instrumento de agricultura que, movido por la fuerza animal o mecánica, sirve para labrar la tierra abriendo surcos en ella. ¿Por qué? Porque con este procedimiento se pueden notar muchos beneficios. Por ejemplo, una mejor filtración del agua. Al abrir surcos, el agua va corriendo y se va filtrando. Y un mejor desarrollo de las raíces de las plantas. O sea que cuando hable, el agua sí va a entrar y el agua sí va a alimentar ¿qué? La raíz. ¿Usted tiene raíces espirituales buenas? ¿Su fe cómo se encuentra? ¿Sigue razonando, por ejemplo? Y además que eso no es nuevo. O sea, esto ya viene del tiempo de antes. Pero ¿qué ocurre si el que está labrando la tierra mira para atrás? Se tuerce. O sea que tiene que armar canales de bendición, ¿cierto? Y entonces este hombre que quiere seguirle, maestro, quiero seguirte, listo. Pero cualquiera que pone su mano en el arado no mira para atrás, ¿cierto? O sea, no está pensando, yo antes era del mundo, pero no importa, sigo a Cristo. No, yo antes me gustaba la bebida, pero yo sigo a Cristo. No, antes me gustaba el adulterio y la fornicación, pero sigo a Cristo. No, yo jugaba el chance, la lotería, o me reunía en esos salones donde hay el bingo. Yo era eso, ¿no? Otra vez les pregunto, ¿por qué Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios? ¿Qué se hace en el reino de Dios? Alguien que me ayude. ¿Usted está en el reino de Dios? ¿Está en el propósito del reino de Dios? Claro, porque usted y yo estamos llamados para algo en el Señor. Pero pastor, yo trabajo, yo también trabajo. Pero pastor, es que no me queda tiempo. Pero ¿acaso no tiene familia? ¿Acaso no tiene cercanos en el trabajo? ¿Acaso donde estudia no hay gente con problemas que se quieren suicidar? ¿A cuánta gente usted le comparte un versículo? Entonces, para que usted pueda dar fruto y yo pueda dar fruto, necesitamos que labrar esta tierra. Porque hay una analogía entre cuando el Señor llamó al hombre, Adán lo formó ¿de dónde? Sacó el polvo de la tierra, ¿cierto? Acompáñenme a Génesis capítulo 2 versículo 7, tenga la bondad. Génesis capítulo 2 versículo 7. Porque es para entender por qué el Señor está dando, ¿cierto?, la parábola del arado. Arar es labrar, arar es oxigenar. Génesis capítulo 2 versículo 7 en la pantalla dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Usted cuando venía del mundo no venía como un ser viviente. ¿Y por qué? Porque cuando el hombre peca, está separado de Dios, está muerto espiritualmente. La palabra muerte es separación. Entonces cuando usted y yo estábamos en el mundo, pues no estábamos en el camino del Señor.
Y cuando la gente se congrega, estudia, discipula, y cuando de pronto se aburre y se va para el mundo, ¿cierto? Comienza esa tierra a endurecerse. Y es cuando ya no quieren volver a la iglesia, no quieren congregarse, no le predican a nadie, no oran, no le creen a Dios, que es lo peor, porque estuvieron mirando atrás y el atrás lo alcanzó y lo saló. Entonces no podemos ser unos cristianos que acompañemos, sino unos cristianos que seguimos el plan de Dios. Entonces le dio aliento de vida. Usted cuando recibió a Jesús en su corazón tuvo ese aliento de vida. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está aquí sentado hoy o sentada hoy. Yo sé que de pronto que algunos como yo nos tocó venir obligados. Ah, ¿no? Ay, no, pastor, no diga eso. ¿Sí? Mi hermana me decía, vaya y hable y ore. Yo creo que oraba más que hablarme. Y ore y ayune y vaya. Yo dije, está bien, no, voy a ir, listo. ¿A dónde es que queda? En tal lugar. Y llegué a otro lugar. Y entré y no había nadie, me senté, oí y me fui. No, que era otro. Bueno, y ahí comenzó Dios a hablar mi corazón. Pero tuvo que alguien hacer esa maravillosa obra de orar e interceder. Pero cuando esa tierra venía dura e endurecida, dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces el aliento de vida vino usted, porque vino la presencia del Espíritu Santo. Usted cuando está orando, usted a veces ora cosas que usted no cree, o sea, no, que no sabe qué iba a decir y las dice. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado eso? Está uno orando y Dios te habla algo, te advierte algo, te protege de algo. Ahí estás en la presencia y sientes, Dios me habló, me advirtió de tal persona. Y efectivamente lo hizo Dios por la oración, porque entraste en esa presencia con el Señor. Él sabe tu desánimo, Él sabe tus luchas, tu razonamiento, porque Él tal es bendecido y yo no soy bendecido. Se mueve también eso. En el pueblo de Dios se mueve que alguien fue levantado por el Señor con propósito y le bendijo la economía, lo que sea. Y ¿por qué a él y yo no? Entonces, ¿por qué a mí me estaba demorando? Y entra en su corazón eso y vuelve y mira hacia el pasado. Ser viviente. Usted y yo somos seres vivientes. Pero hay algo importante que tiene esta enseñanza, y es que el que pone la mano en el arado y no mira atrás, porque el que mira atrás, ¿qué es? Mira adelante, mira atrás, mira adelante, mira atrás. ¿Qué es? Tibio. ¿Quién más? ¿Quién más? Un inconstante. Y acompáñenme por favor a Santiago capítulo 1 versículo 8. El que está mirando al frente y se devuelve. ¿Ha escuchado que hay jóvenes que entran a una carrera enfermería? Y en la primera clase vieron cómo sacaron sangre de un cuerpo. Se fue. O se desmayaron. Y eso fue una realidad. Ahí prueban a quienes. Si tiene convicción. Es que me da asco sacar el corazón. Pues claro. Hechos, Santiago capítulo 1 versículo 8. Vamos a leer las 3 versiones de la palabra del Señor para entender por qué Jesús le dijo, no, el que me sigue y pone su mano en el arado, no mira atrás, porque el que mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Aptitud habla de cualidad para hacer. Ojo a esto. Dice la palabra, el hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante. ¿Ha escuchado gente que dice, hoy, mañana voy? No, ya no voy. Quiero esto, no, ya no quiero esto. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha visto eso? Es normal en el mundo, pero en el camino del Señor yo no puedo decir, hoy me congrego, mañana no. Mañana sí me congrego, después no. Hoy oro, mañana no oro. Hoy intercedo, mañana no intercedo. La gente inestable es la que inicia un proyecto, pero lo abandonan al poco tiempo y arrancan un nuevo proyecto. Ese no me sirvió. Pero usted no calculó cuando comenzó el proyecto lo que iba a hacer. No pensó que requería tiempo, esfuerzo, dedicación, trasnocho y más de su tiempo. Sí, pero no, es que yo no sé hago mejor esto. Y ahí en ese momento, cuando la persona está mirando hacia adelante y se devuelve, viene también una inestabilidad emocional. ¿Sabía también que hay inestables emocionales? No quiere decir que usted y yo no podemos tener momentos de felicidad, de preocupación, de tristeza, de temor también. En este mes de septiembre, en muchos se les aumentó la emoción y la felicidad. Escuchó que se siente, eso que anunciaban por las redes sociales.
Pero es verdad, ya por fin va a llegar diciembre. Emociones. Y llega enero y otra vez otro año. ¿Sí o no? Pasa. Entonces la felicidad, la tristeza, el aburrimiento, el desánimo es normal en las personas. Pero cuando la inconstancia emocional se manifiesta, están muy felices y a la media hora explotan con rabia, que los médicos llaman bipolaridad. Cuando tienen su dinero en su banco y no tienen deudas, perfecto. Cuando se endeudan y sin pedirle permiso a Dios primero o consejo a Dios y tienen que pagar las cuotas y no alcanza, viene el ¿qué? Desánimo, tristeza. ¿Y cómo se manifiesta? Están viendo un programa de televisión, están que ríen y al momentico algún adulto hizo algo malo, se estallan de una. Eso es así, es una montaña rusa. Suben, bajan, vuelven a subir. Inconstantes. Ahora, ¿por qué está hablando el Señor esa palabra? Porque si yo voy a servir a Cristo, no, eso es muy duro, es muy difícil, no aguanto eso. Y aquí los 3 hombres, uno le dijo, no tengo casa, ni dónde recostarme. Pero el Señor jamás, dice la Biblia que aguantó hambre. Jamás dice. Miremos otra versión de Santiago 1:8. Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice este mismo versículo: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. O sea que entonces vienen al camino, se comprometen, pero en el momento miran para atrás. Me encontré con la amiga hace 20 años. No, nada chévere. Vuelven atrás. Yo me encontré con el señor negociado y me propone este negocio. Se ve como bueno. ¿Y Dios qué te dice? Dale, o sigues haciendo las mismas prácticas de antes. Son inestables, son en su lealtad ante Dios. Tienen que ver con la fe y también con las emociones. Y estos 3 estaban siendo confrontados consigo mismos. O sea, no era que el Señor no los quisiera recibir, porque a lo mejor esos 3 estaban como en el capítulo 10 de Lucas, de los 70 que fueron enviados. Estaban ahí. Usted le ha preguntado al Señor: Señor, yo quiero servirte. No me contesten. Señor, yo quiero hacer algo en tu reino. ¿En qué te puedo servir? Si hemos hecho esa oración al Señor: Señor, yo soy tierra para que tú la labres con tu palabra. Quiero servirte. Que no le cueste leer un versículo de la palabra y masticarlo, lo que dice ese versículo. No lea como por cumplir ahí. Que cuando te llamen alguna cosa, el Señor, cuando pone personas en tus caminos para el llamado, ¿cierto? Vaya, visite, vaya, acompañe, vaya, ore, vaya, rodee, venga el domingo, sirva en un retiro. Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En el púlpito? Sí, en la puerta. Que uno llega así, creyendo que ya uno se merece como viene del mundo, y no es que tenga lugares ni altos ni bajos, ¿no? El mismo hermano que está aquí parado puede estar en la puerta, parado ya cuidando la puerta. Pero que sepa que donde lo ponga uno Dios es porque sabe que ahí va a fluir con la ayuda del Señor. Y los que predican la palabra, que siempre tengan un versículo en su corazón. Que si están hablando de problemas económicos en el comercio, que no hay insumos, que el temblor pasó, que el canasta, que se cayeron los puentes en el llano y que subió el costo de vida, tengan un versículo que lanzar en momento oportuno de fe que lo sostiene, porque la palabra nos sostiene. El hombre fue formado del polvo de la tierra, y Dios dice: ponga la mano en el arado y labre la tierra, oxigénela, espiritualmente hablando. Entonces son inestables. Y en Efesios capítulo 6 versículo dice: ¿para qué nos sirve labrar la tierra? ¿Para qué Dios le dice a usted que se forme y se fortalezca espiritualmente? ¿Para qué le dice Dios, Señor, a usted discípulese? Entra a básico. Mire, lo que uno puede hacer cuando está en el camino, y si llega nuevo, métase a básico. Que en básico uno aprende muchas cosas, y es ahí donde usted dice: sigo para adelante o no sigo para adelante. Pero la mayoría que entra a básico, gloria a Dios, continúan. Efesios capítulo 6 versículo 16 dice, porque Pablo está enseñándole a la iglesia de Éfeso sobre fortalecerse y que tiene una batalla espiritual,
en el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí están todos aquí leyendo? Efesios capítulo 6 versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Para qué es un escudo? ¿Los qué? Los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe qué Pablo está diciendo? Si están achantados, si están aburridos, si están desesperados, ¿ya oró? ¿Ya leyó la palabra? Porque vemos la palabra como una información. Nosotros otro problema. Vemos la palabra como una información. A lo mejor el que estaba: Señor, quiero seguirte, pero no tengo dónde acostarme. Estaba viendo como una información y no estaba entendiendo que le quiere decir: sígame, que le va a acostar, pero tranquilo, está conmigo, nada va a aguantar. ¿Se acuerdan que yo le di pescado allá atrás con los 5,000? Eso era lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Pero si usted se quedó pensando en que no tengo dónde dormir, no, entonces mejor no voy, mejor no le sigo. Porque ¿quién va a seguir a alguien que no le ayude ni le provea? Pero le digo: tranquilo, te voy a proveer lo que necesitas. Te lo puso a prueba. Al que le dijo: oiga, yo le quiero seguir, Señor, pues listo. Si usted pone la mano en el arado, no mire atrás. Es que me quiero despedir de mis familiares. Pues no es que no se pueda despedir, es que muchas veces se dedica más tiempo a lo que no es de momento dedicarle tiempo, pero hay que dedicarle tiempo. Entonces el diablo le trabaja su vida todos los días y le mueve las emociones. ¿Sabe cuál es su lado débil? El desánimo, la falta de perdón, el aburrimiento, la pereza espiritual también, la falta de oración. Y máxima cuando usted tiene oraciones express, como la olla que va a ablandar la carne de Murillo. Hay que darle olla, y a una sobrebarriga hay que darle olla tremendamente. Pero su oración es rápida. El enemigo le puede colocar momentos, situaciones para recordarle a usted el pasado. Si venimos de la tierra, ¿qué nos toca hacer entonces? Labrar la tierra. ¿Y cómo me labro? ¿Cómo me meto yo aquí el arado? No. Pero cuando se toma la palabra del Señor y la está estudiando, está entendiendo que Dios sabe por qué es importante, iglesia, que usted y los que nos ven estudien la palabra, escudriñen la palabra, lean la palabra. Acompáñenme a San Mateo capítulo 13 versículo 23. San Mateo capítulo 13 versículo 23. ¿Ha escuchado hablar de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan de la parábola? Y está Jesús enseñando y dice: el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. O sea, cogió la semilla, que es la palabra, y una parte cayó en pedregales, que tipifica corazones endurecidos. Porque hay un problema muy tremendo cuando usted está ministrando a una persona y le predica la palabra de Dios, y la persona está tan emproblemada que no abre el corazón para que la palabra entre y sea creída. Un milagro no va a venir por unas buenas intenciones de alguien. Yo no podría decir esta mañana, iglesia, y a los que nos ven: tranquilo, que todo bien, que Dios te va a ir, que te va a ir muy bien. Si no lanza una palabra del Señor para que su vida tenga ese efecto de fe y pueda salir adelante. Eso no puede ocurrir. Otra parte cayó entre espinos, y creció el espino y ¿qué? Y la ahogó. Hay problemas que ahogan la fe, ahogan la fe. Eso ocurre en los matrimonios. La hermana o el hermano viene aquí a la iglesia, pero hay pena en la casa y se desanima, ¿sí? Otra parte cayó ¿en qué? Al lado del camino. Y otra parte cayó ¿en dónde? El Señor dice: are la tierra, sea buena tierra, sea buena tierra. Si viene otro terremoto, si viene otra situación complicada como pandemia, si viene algún problema social de crisis por causa de guerra interna, solamente a usted lo puede sostener el Señor. A usted a mí no nos sostiene una casa, ni un empleo, ni un vehículo, ni un título. No nos sostiene. Entonces, Señor, queremos seguirte. Usted ya no me quiere acompañar, sino seguirme. Muy bien. Primero, no le puedo dar casa.
Pero Señor, es que yo vengo a eso, a que usted me dé mi vivienda y mi casa y mi carrito y mi beca. No tengo dónde recostar si vienes por eso. Señor, tengo que enterrar a mi familiar. Señor, tengo que despedirme de allí. Claro que Dios es Dios de orden, iglesia. Dios jamás te va a decir que abandones algo. Los que han dejado su profesión de médico para ir a predicar la palabra al África ha sido porque una palabra contundente del Señor, por ser buena tierra, que les habló y los mandó a predicar al África o a predicar a donde sea. Que usted venga un domingo, no venga obligado o obligada, porque a veces uno viene como obligado, está tan desanimado. Es que no he visto la respuesta tuya, Señor. Pero vengo porque tú me trajiste. Entonces, versículo 23, por favor me ayudan, leámoslo todos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, la semilla, este es el que diga conmigo: oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los que evangelizan tienen que haber entendido la palabra, porque el que evangeliza o el que va a las misiones hace que haya una reconciliación entre un muerto que está en el pecado y Dios. Eso hace los misioneros evangelistas. Y uno cree que es solamente el ministerio de ellos, pero no es de todos nosotros. ¿Usted no tiene compañeros con problemas? Ningún compañero le va a decir: me quiero suicidar. Ninguno le va a decir. Ninguno le va a decir: mi hijo se quiere suicidar. Ninguno le va a decir. Tengo hijos con problemas, que el mayor, que el menor. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces, cuando la persona toma el escudo de la fe, logra saber que su enemigo su lucha no es contra carne y sangre, como dice Efesios, sino contra ¿quién? Principados, potestades de las tinieblas, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Esos son sus enemigos. Una vez mira a las personas, esa compañera es más, ¿no? Ese compañero, pero ¿qué hay en él? ¿Qué le está pasando a ese? ¿Usted ora por esas personas para que Dios obre en su corazón? Y hay hermanos egocentristas. Señor, dame. Señor, quiero. ¿Sabe que Dios es escaso? El que lo trajo usted esta mañana es escaso. No tiene dónde dormir. Porque déjeme decirle que allá le dijo a los apóstoles: me voy a mi reino a preparar morada para ustedes, como esta mañana lo está diciendo. Y cuando hablamos de morada, no voy a decir yo quiero un castillito, no un penthouse. Él dijo moradas. Una morada. No será en un pajar como le tocó a él allá en un establo. Pero a veces uno limita al Señor y cree que Dios no es poderoso, porque no está allanando su tierra espiritual, que es el propósito de la palabra hoy. No estamos allanando nuestra vida espiritual, que se mezcle con la palabra. Si estás animado, Santiago dice, ¿cierto? El que está desanimado haga oración, está enfermo. El que está alegre cante alabanzas. ¿Le canta por cantar o le canta al Señor? Entonces, el que oye y entiende la palabra da fruto. A los padres que tengan hijos en el retiro, ¿ya preparó una bienvenida para su hijo? ¿Ya preparó un mensaje, una palabra? ¿Ya me alegra que haya sido al retiro? Entonces su vida espiritual tiene que crecer. O estamos haciendo lo que dice Proverbios 24. Acompáñenme por favor a Proverbios 24. Proverbios capítulo 20, versículo 4. ¿Cuánto tiempo lleva usted con el Señor caminando? No me conteste. ¿Cuántas veces vio milagros del Señor y se puso feliz y contento? ¿Y por qué estaba a veces desanimado, aburrido? Proverbios 24 dice que el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega. Entonces mi labor no es coger la palabra solamente por cogerla. Cada vez que hay un texto en la palabra, un versículo en la palabra, tiene un propósito. Señor, vengo contigo, listo. Quiero servirte. Pero espere tantico, hago esto. Entonces es una decisión suya arar su tierra para que la palabra de Dios le ayude a enfrentar los problemas y deje de estarse quejando. Pobrecita yo, pobrecito yo.
Nadie me quiere, nadie me ama, ni gusanos tengo para comer. Y entonces resulta y pasa que cuando afirmamos la iglesia con la palabra del Señor, nos toca que Dios nos sabe la palabra primero para poderla transmitir con la misma autoridad y de parte de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribía, muchas veces estaba encarcelado, ¿se acuerdan? Y era donde más escribía la palabra del Señor. Era un apóstol que ministraba a todas las iglesias de Éfeso, de Corintios, y le mandaba la palabra de Gálatas o de Galacia, perdón. En una carta escribió en Efesios capítulo 4 versículo 14. Dígale, hermana, no se duerma. A los que están a su lado, no se duerma, despierte. Efesios capítulo 4 versículo 14 nos dice: entonces ya no seremos inmaduros como quienes. Pero ¿por qué Jesús dijo sean como niños? Porque de los tales es el reino. ¿Qué tiene que ver la diferencia entre uno y otro? Porque en la primera situación había muchos niños que venían a Jesús y tenían más fe que nosotros incluso. Un niño no razona. Las maestras le dan al niño la palabra, ellos la creen de una. ¿O no, profesora Luzmeri? Y a veces la recitan fácilmente. ¿Y por qué el adulto duda en la palabra del Señor? Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, ¿cierto? Hablando de la vida espiritual. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Y con cosas de la palabra usted lo puede engañar, o lo puede poner a comparar, o lo puede poner a juzgar. Uy, esa hermana que tiene ahora no me está ayudando a mí. A ese hermano que sabe mucho, ¿por qué no me ministra? ¿Por qué no me visita? Y él dele con eso. Y sigue siendo un niño espiritualmente hablando. No es garantía de que usted haga un discipulado de 9 trimestres, o 10, perdón. No es garantía. Si usted no decide que la palabra labre su vida espiritual. Si usted no permite que, como esta mañana, Dios lo esté exhortando para animarlo, porque no es un regaño, para que usted salga adelante, para que deje de decir pobrecito yo, pobrecita yo. Víctimas espirituales. No me entienden, es que a mí, pastor, usted a mí no me entiende. Pero ni ora, ni viene el viernes al ayuno. No tiene empleo, pero si no tiene empleo tampoco él viene el viernes al ayuno. No viene. Ve la palabra y así. Si la palabra viene del hermano Oscar, no es una palabra buenísima. Pero si viene de la hermana Pati, no, esa palabra no. O del hermano Juan, no. Porque hemos cogido la palabra como acompañan a Jesús, ven los milagros, ve que levantan. Sí, es normal. No creen que Dios pueda bendecirlos. No creen que Dios pueda sanarlos. No creen que Dios pueda enviarlos a las naciones a predicar la palabra del Señor. Claro que hay que trabajar, hermanos y hermanas. Hay que ir a poner obviamente a nuestro trabajo el tiempo, pero yo le dedico a Dios cada día un tiempo un rato para Él, para que Él me enseñe o me hable. Si usted mira para atrás, como si usted va manejando y mira para atrás todo el tiempo, ¿qué pasa? O sea, hay que mirar atrás. ¿Hay peligro? Acompáñenme entonces a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Leemos el versículo 17 y luego del 24 al 28. ¿Se acuerdan que el Señor llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre al lugar que yo te voy a mostrar? Y él salió con el negocio. Abraham tenía cómo. Y se le pegó Lot. Espera, tío, yo también voy con usted a ver qué es. Y así como el Señor bendijo a Abraham, también bendijo a Lot. Era tanto lo que tenían en ovejas y en vacas y en todo eso, que estaban ya reñían los pastores de ellos, empleados de ellos. Era comité financiero, se reunía Abraham, se reunía Lot. Hemos tenido líos con los pastores tuyos y los míos, tal. No podemos seguir juntos, estamos mucho. Ok, muy bien. Y Abraham le dijo, que eso lo predicó aquí mi pastor en un tiempo: escoja usted donde quiera y yo voy al otro lado. Si usted va para allá, yo me voy para allá.
Y Lot dijo, ok, visualmente vio la llanura, las aguas, los riegos, los arados y también la maldad de los pueblos, y allá se fue. ¿Y terminó en dónde? En Sodoma y Gomorra. Que además Sodoma y Gomorra, ¿qué representa? Ojo a esto. Sodoma y Gomorra representan la perversidad, la promiscuidad, la maldad, sinónimo de todas las excentricidades carnales inimaginables. ¿Se está viendo hoy en día algo parecido? Hombre con hombre, mujer con mujer, de la calle, ya no normales, no, todo es normal. Y entonces vienen dos ángeles a advertirle a Lot, pilas, porque el Señor tuvo de ti misericordia. Tú estás orando todavía, tienes temor de Dios, pero pilas. Y cuando vieron que había unos hombres ahí en la casa de Lot, ¿qué hicieron este pueblo? Buscar para que los sacaran y violarlos. Querían conocerlos, dice la Biblia. Y entonces aquí el versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Lean conmigo, por favor. No mires detrás de ti, ni pares en toda esa. O sea, si va a salir, salga, porque el Señor va a mandar fuego, va a mandar azufre, va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces el cristiano, espiritualmente hablando, cuando sale del mundo, no puede seguir anhelando lo que tenía antes. No debe. Ay, es que yo cuando hacía mis negocios, yo cuando engañaba al Estado, yo cuando era infiel, yo cuando hacía esto. Porque hay gente que se ufana con eso. Yo fui. No mires ¿qué? Tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, que tipifica buscar a Dios en lo alto. No sé qué. ¿A quién le dijo los ángeles esa orden? ¿Y por qué no le dijo a la esposa de Lot? ¿O a los hijos? Porque él es correcto, él es cabeza, muy bien. Y le dijo la instrucción como a Adán. Adán puede comerlo todo, pero ese árbol me lo reserva. Ok, señor. Listo. Eva, que Dios nos manda a decir que podemos comer de todo menos de ese árbol. Ok. Y luego ¿quién vino? La serpiente a decirle con que Dios os ha dicho no comáis. No, Dios coman de todo. Mire cómo el enemigo le puede voltear la palabra también. Y hay gente que razona, es cuando usted va, hay gente que le gusta la prédica de la prosperidad, que siembre, que pacte, que diezme, porque ahí dice, sí, ahí dice. Versículo 24, brinquen por favor hasta el 24. Entonces Jehová hizo llover ¿qué? Sobre Sodoma y Gomorra azufre y ¿qué? ¿Dónde hay azufre y dónde hay fuego? En el centro de la tierra. Sí, en el infierno también. No esperaba eso, pero bueno, muy bien, hermana Patricia. Azufre y fuego. ¿De parte de quién? Uy, pero Dios no tiene misericordia de esos pueblos, ¿sí o no? Uno podría pensar eso, pero en ese momento era como cuando envió el diluvio, que la maldad de los hombres era tanta que mandó el diluvio. Así que no digan los inconversos o incrédulos y los que nos ven de pronto que nos han convertido, cuando llegue el juicio de parte de Dios, no con fuego, no con fuego, que usted merecía salvación, porque creen que todos somos hijos de Dios, lo cual no es cierto. Somos creación de Dios, sí, correcto. Pero el hijo, ¿quién es? El que ha sido adoptado, obviamente, por medio de Cristo, el que entregó su vida, en donde Dios escribió su nombre con su mano en el libro de la vida. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás a desobediencia de Lot, o sea, a espaldas de Lot, de él, y se volvió ¿qué? Usted cuando mira para atrás queda congelado. Cuando la persona no está labrando su tierra espiritual y está viendo solo lo que tuvo antes, está anhelando lo que vivía antes, con problemas, con dificultades, con deudas, pero que era libre. Es que yo era libre de hacer lo que yo quisiera. Aún es libre de hacer lo que quiera, pero usted y yo tenemos para la gloria de Dios su Espíritu Santo. Entonces, como el freno, usted va a intentar pecar y porque eso es que Pablo dijo que las obras de la carne son contra el Espíritu y las del Espíritu contra la carne y se oponen. Un freno.
aunque quisiéramos para la gloria de Dios, el Señor no nos deja. Y si lo deja es porque usted ya hizo su voluntad. Despreció la salvación, despreció esa visión. No mirar atrás significa que estoy mirando el plan de Dios en mi vida. Estoy leyendo la palabra, sé lo que dice Mateo 24, sé lo que anuncia Apocalipsis, sé lo que aquí hemos predicado todo ese tiempo alertando a la iglesia. Mire, lo que estamos haciendo como iglesia es que ustedes y yo estemos velando. ¿Se acuerdan que el Señor dijo velad y orad? ¿Cierto? Velad y orad. Velad es vigilar. Y cuando escribimos o lanzamos la palabra es para que usted esté preparado, como si Cristo viniera esta noche, viniera mañana o viniera en 5 días, velando, atentos. Que no diga, ay, me quedé del bus, me quedé del carro de fuego. Sino que usted se permanezca ahí. Ya para terminar, un último versículo. En Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. ¿Todos conmigo? Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y les dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Que está siguiendo el galardón, el máximo premio del llamamiento. ¿Cuál es ese galardón? ¿Cuál es ese máximo premio? La salvación. Y uno preocupado por el pasado, porque tuvo y ya no tiene, porque fue y ya no es. Cuando Dios quiere hoy formarte como un ministro o ministra, cuando quiere bendecir tu familia, tu hogar y tus hijos, cuando quiere darte cada día un mensaje nuevo y diferente. Claro, cuando la semilla cae entre espinos, los espinos crecen y son las deudas también. Las deudas, los negocios, los problemas. Yo que era el ministro de tal ministerio, valga la redundancia. ¿Pero por qué volvió atrás? ¿Por qué despreció el llamado? Entonces los 3 hombres tienen la buena voluntad. Señor, quiero seguirte. Sí, Señor, como Pablo. Solo que Pablo dijo: yo no lo he alcanzado, pero sigo ahí caminando. Que usted no sabe, no importa, pero sigo caminando. Uno no le va a caer bien a todo el mundo. Y puede que esa enseñanza esta mañana le guste a alguna persona que nos vea en China, en Australia, en Estados Unidos, en la Patagonia. Y aquí de pronto no le gusta a muchos, o de pronto sí. Pero cuando Dios está advirtiendo, ojo, como la palabra para las iglesias: pilas con la tibieza, pilas con volver atrás, pilas con ser inconstante, pilas con dejar de orar, pilas con no estar congregándose, cuidado con sus hijos, cuidado con su empresa, su negocio o su empleo. Pero es que solo tengo un empleo de 1.200.000. ¿Cómo es la vida? El que tiene un empleo de 1.200.000 renegando, y el que no tiene empleo quisiera tener ese empleo de 1.200.000. Y el que le tiene el de 2, 3, 4, 5. ¿Usted está valorando al Señor? Porque los 3 hombres fueron aquí probados. El uno porque quería casa o vivienda o techo, el otro porque amaba a su familia, y el otro porque tenía un muerto. Pero el Señor no es duro de corazón, porque muchas veces nos quita algo que se llama renegar. Dígale a la hermana o al hermano: no reniegue. Al que nos ven en este tiempo: no reniegue. No, yo nunca reniego. No, yo nunca reniego. ¿Y cómo sabemos que no? ¿De que eso se haya guardado en el corazón? Ahora bien, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. O sea, no soltó la mano en el arado. Siguió ahí, listo, Señor. Frente, allá veo el supremo llamamiento, allá veo el galardón. Camino ahí con esos animales, están jalando ese arado. Sí, Señor, sigo ahí labrando la tierra, sigo edificando mi vida personal, sigo pidiendo tu presencia sobre nuestras vidas, sigo siendo un instrumento tuyo para ministrar a otros, sigo haciendo lo que tú me has mandado. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 6? Tranquilos, que lo demás viene como
Fíjense, le hace Mateo 6. Habla de vestido, habla de provisión, de alimento, de cuidado. Y hasta los pájaros tienen que comer. Pero ¿qué? Busquen primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. Así que levántense por favor. Una vez más, vamos a orar al Señor. Si alguien viene enfermo o enferma, o por qué no, de pronto la palabra tocó su corazón, no se preocupen, dígale ahí donde está: Señor, quiero seguirte, quiero dejar de acompañarte sino seguirte, ayúdame. Como dijo Isaías, heme aquí, envía a la hermana María, no, heme aquí, envíame. Padre, en esta mañana hoy te agradecemos por el mensaje. Entendemos que tú nos amas, Señor. Nos trajiste con propósito esta mañana. Hoy hemos venido para adorarte, porque esos somos adoradores. Hoy hemos venido a dejar toda carga en la cruz del Calvario, toda preocupación, aún toda enfermedad que para mí es difícil, para ti todo es posible, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu mano sanadora esté en cada hermano o hermana que venga enfermo, en cada hermana que venga cargada o cargado, preocupado o angustiado. Hay alguno, el Señor está diciendo, que ha visto su oración con lágrimas. Aquí hay hermanos que han orado con lágrimas, con dolor por su preocupación. Dice el Señor: yo lo he visto, yo lo he visto. Dios dice: no estamos solos, dice el Señor, no están solos. Solo buscadme y viviréis. Padre, hoy queremos hacer tu obra también. Hoy queremos no solo ser asistentes del domingo, sino ir más allá. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Despierta nuestra vida espiritual, Señor. Toma esta tierra, mi amado Señor. Toma la tierra, Señor, para que tú la labres con tu palabra. Y ayúdame a escudriñar tu palabra en el nombre de Jesús. Guárdame de mirar atrás. Yo hoy te pido perdón por mirar atrás. Hoy te pido perdón por añorar las vidas pasadas, Señor. Aquellos momentos donde había jolgorio, donde había rumba, donde había mundo, Señor. Yo te pido perdón. Pero hoy decido delante de ti en el nombre de Jesús buscarte en la mañana, buscarte en la tarde, buscarte en la noche. Que cuando yo lea tu palabra, Señor, esa palabra cobre en mí lo que ha dicho tu palabra, Señor. Vida. Que me levante la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Que yo no vuelva atrás, amado Señor, porque si sé que mirar atrás me frena el futuro, ayúdame, Espíritu Santo. Aún abre puertas nuevas en el nombre de Jesús. Tú eres Dios de imposibles, pero hoy entrego mi vida para que tú la dirijas. Dígale, iglesia, dígale: Señor, yo entrego mi vida para que tú la dirijas en el nombre de Jesús. Dame fe en el nombre de Jesús. Dame de tu fe, Espíritu Santo. No me dejes caer en la pereza, como Proverbios 24 lo dice, que no haré la tierra en tiempos de invierno, Señor, sino que en todo tiempo te esté buscando, amado Padre Celestial. Señor, tú eres el pastor, y el buen pastor dio la vida por sus ovejas, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que hoy no salgo igual de este lugar, porque sé que tu palabra tiene poder y autoridad. Soy un convencido que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Soy un convencido que tú le das fuerzas al débil y al cansado. Y aún el que está a una edad madura, Señor, sé que tú nos rejuvenecerás como el águila. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero hoy decido caminar contigo. Hoy decido seguirte a ti en el nombre de Jesús. Hoy decido usar la oración para que otros te conozcan, para que otros sean salvos, para que otros vivan, amado Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decido caminar contigo. Hoy recibo ese pastoreo, Señor. Hoy recibo tu presencia en mi vida personal, en el nombre de Jesús. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
Así es, en el nombre de Jesús. Cante con gozo. El Señor. Cántele creyendo en el nombre de Jesús. Crea que Dios lo ama y lo ha bendecido. Y la va a bendecir también. Me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Así es, en el nombre de Jesús. El Señor. Bueno y maravilloso es tu nombre, Señor. Pastos delicados. Créalo en el nombre de Jesús. Descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Así es, Señor, y lo creemos en el nombre de Jesús. Es una promesa tuya. Creemos que tú nos pastoreas, que tu palabra nos apacienta, que tú envías el alimento para cada hogar, Señor. Yo coloco en tus manos las familias en el nombre de Jesús. Al que no tenga empleo, dale un empleo nuevo. Al que sea empresario, levanta su empresa en el nombre de Jesús. Al que no tenga vivienda, provee un lugar donde vivir, amado Señor, en el nombre de Jesús. Trae perdón en las familias, trae restauración, trae levantamiento de la fe en el nombre de Jesús. Y hoy decidimos en ti descansar en esta hora, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, tú eres santo y tú eres digno. Hoy bendecimos la ofrenda y el diezmo que tu pueblo ha traído para ti. Y aunque no tenga alguno, Señor, dale semilla en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, te exalto. Hemos orado creyendo. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesias, sean bendecidos. Pueden irse en paz a sus casas.